Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión esta noche. Caballeros, damas, conversaremos con tres invitados muy, pero muy importantes acerca de la corrupción en términos muy generales, el combate que se tiene que tener en este país para poder salir adelante. Hablaremos de la solicitud de reducción de 84 a 50 diputados. También, por supuesto, el patrocinio que se le puede dar a cada partido político, donde se niegan a determinar quiénes son los contribuyentes, la fuente de financiamiento de esto. Entre otros tópicos, esta noche vamos a hablar precisamente de esto. Conversaremos con Mario Burgos, quien es un periodista investigativo, que es miembro también de Radio Mi Gente. También hablaremos con el doctor Eduardo Lobo, Movimiento Gran Corrupción, y nos acompaña en estudio también Eduardo Escobar, quien es parte de Movimiento Acción Ciudadana. Antes le planteamos la pregunta de conversar con los caballeros que esta noche nos acompañan para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así: acompáñeme. ¿Cree usted que las instituciones del Estado que garantizan el combate a la corrupción lo hacen de manera realmente eficiente? Un 7% dice que sí, un 74% que no hay confianza. Y de hecho, en el pasado no la ha habido, más que discursitos cuando asumen un cargo que dicen, hoy sí, señores, en la tercera es la vencida. Un 19% que necesitan mejorar. Venimos mejorando como la selecta Cuscatleca de proceso en proceso y nunca caminamos de ahí. 84 votos sin haber iniciado la entrevista. Me incorporo con gusto en estudio. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Lobo, miembro del Movimiento Gran Corrupción. Doctor, gracias. Un placer tenerlo en su casa. Gracias, muy amable. Gracias por tenerme acá. Gracias a ustedes. Con gusto también le damos la bienvenida a Mario Burgos, quien es periodista de Radio Mi Gente. Mario, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Mi familia, yo soy mi gente aquí presente también. Gracias. Con gusto también le damos la bienvenida a Eduardo Escobar, Movimiento Acción Ciudadana. Eduardo, un placer también tenerte en tu casa. Gracias por tu tiempo. Igual, gracias por la invitación. Caballeros, qué interesante, sin lugar a dudas, un tema que la población salvadoreña está muy, pero muy pendiente de todo esto. Y arrancamos con el tradicional collage. Producción, aguánteme un ratito, ya se lo voy a presentar. Y es que vamos a hablar acerca del tema del combate a la corrupción. Y quizás el punto de referencia es la llegada para muchos que no se esperaban y que de pronto hacían cuentas felices que la embajadora de los Estados Unidos con sede en nuestro país ya no iba a seguir. Pero no, ha sido ratificada porque es una embajadora de carrera, y adicionalmente también doña Mari Carmen Aponte. Y es que la llegada del presidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa la corrupción, cuando él dijo que era el cáncer que calcomía a los pueblos en el mundo. Y como primer punto, dijo, vamos a arrancar con Centroamérica. De hecho, están pidiendo de una vez por todas que se instale ya una mesa donde se dé un acuerdo fiscal, donde se aborden el tema de las pensiones, donde se asuma de una vez por todas la responsabilidad de combate a la corrupción. Hemos visto casos emblemáticos, detenciones del expresidente Elías Antonio Saca y compañía, una investigación de enriquecimiento ilícito del señor Mauricio Funes y compañía. Hemos visto una gran cantidad de casos que tradicionalmente en el pasado no nos hubiéramos podido imaginar. Y quiero arrancar con usted, doctor Lobo. Ya vio usted la encuesta de la gente escéptica ante la misma institucionalidad que exige, porque ya no pide que de una forma u otra venga la CICIG al país. Por favor. Antes que nada quisiera contarte que hace algún tiempo yo estaba siendo engañado, estafado por un socio. Y por supuesto le reclamé, pero ¿qué hicieran todos los televidentes si un socio te estuviera estafando? Por supuesto que te indignaras. Ahora, ¿qué pasaría si este socio no solo te estafa? Este socio te roba el futuro de tus hijos, le paga a criminales para que te maten. ¿Qué harías? ¿Reclamarías?
pareciera ser que la sociedad civil, ante un criminal, ante criminales que han estado robando por siglos, por décadas en nuestro país, nos hemos quedado callados. ¿Los consienten? Hasta ahora. Muchas cosas están cambiando y esa es la razón por la que estamos acá y estamos hablando de este tema. Hace 2 años nadie hablaba de corrupción y ahora es el único tema. Y el hecho que no se hablaba no significa que no había. Que no había, por supuesto. Como dicen muchos, de aquí para atrás, 20 años atrás, no significa que no había. Correcto. Entonces estaba oculta. Con la única observación que yo tengo y quisiera aclarar a las personas que contestaron la encuesta, es que le están pidiendo a las instituciones que funcionen, que nunca habían funcionado, estaban hechas para hacer un show. Entonces ahorita están dando sus primeros pasos, pero han sido pasos históricos, contundentes para el país. Pero hay instituciones, doctor Lobo, que de pronto la gente que me aborda particularmente, y seguro a ustedes también, instituciones como por ejemplo el Tribunal de Ética, correcto, de pronto la Corte de Cuentas de la República, etcétera, que quieren quizás como una acción, es decir, no como una sala de lo constitucional, no como una institución como Providad, que en el pasado trataron de mutilarla con el doctor Pino Cáceres, pero dentro de una medianía de acciones queremos ver una postura muy diferente y no servil, como muchas personas lo señalan, a un sistema. Bueno, ese es un mensaje en particular para los funcionarios de la Corte de Cuentas y para todo funcionario que todavía obedece a la partidocracia. Cambien ahora, porque el país está cambiando y la corrupción tiene sus días contados. Cambien ahora o van a parar en la cárcel. ¿Por qué? La corrupción y los corruptores. Así y es. los corruptos. Tú lo mencionaste, los cambios del mundo se están dando. Todas las estrellas están alineadas para el fin de la partidocracia y de la corrupción. Hay algunos que todavía se resisten y se agarran a las piedras, pero eso va a acabar. Y particularmente, ¿por qué? Porque la sociedad civil que aquí ves representada, la sociedad civil especializada y algunos, y por supuesto la inmensa mayoría que no están acá, se han incorporado a esta lucha del combate a la corrupción. ¿Cómo ve Movimiento Gran Corrupción el desempeño del señor fiscal general de la República? Muchos a mí me han dicho, Sergio, está bien, pero no se ha llegado en ningún caso a muchos actores, por ejemplo, en el tema de contratación del caso, de contratación de señoritas, del Gordo Max y todos ellos, no se ha llegado todavía a otras personas. En el caso que se le imputa al expresidente Elías Antonio Saca, todavía hacen falta personas acá que no se han llamado. Y otras personas que me dicen, está bien, pero ¿y la gente de la izquierda? Porque solo estamos viendo de un lado. ¿Qué pasa ahí, señor fiscal? ¿Cómo ve usted ese tema? El país, tenías que analizar la historia y las transformaciones sociológicas que se han dado. El país ha sido característicamente un país de impunidad. Las leyes en este país se han podido comprar. Desde su historia, desde el inicio de la historia de El Salvador, este país se ha caracterizado por impunidad. Los aplicadores de la ley. Tanto es así, y que ni vamos a entrar en ese tema, pero en este país tenés esclavitud moderna que ni tan siquiera reconocemos. Este país había sido el sueño dorado, al igual que el Triángulo Norte, para que hagas plata de una manera mala vida, ya sea como funcionario público como corruptor. Grandes imperios se han desarrollado producto de esta corrupción. Entonces, nuevamente, vuelvo a caer a tu pregunta. El fiscal, en mi opinión, está haciendo un excelente trabajo. Y no solo el fiscal, te puedo decir que son los fiscales a pie, esos que no gozan de seguridad, que no aparecen en la televisión, esos son los que realmente están transformando el país. Pero no lo pudieran hacer si no tienen a la cabeza, sin duda, con la altura que tiene el licenciado Douglas Meléndez. Eso es mi opinión. Ahora, nuevamente vuelvo a caer al punto que te dije. Le estás pidiendo a instituciones que nunca han funcionado, y es obvio porque el ex fiscal está en la cárcel. O sea, es obvio que nunca han funcionado. ¿Cómo ve el caso del ex fiscal general de la República, que no puede demostrar en probidad el incremento patrimonial, y lejos de eso, además de los otros casos, dice, es que yo tenía un sueldo en casa presidencial? Yo me fui a plantar con otros 4 pelones a la Chulona
para exigir la no reelección del fiscal y fui a la Asamblea Legislativa donde me sacaron. Entonces eso es lo que yo opino de él, ¿verdad? Es una persona que realmente está a donde por azares del destino y por sus acciones está. ¿Qué era lo que no le parecía al movimiento Gran Corrupción del ex fiscal Luis Martínez en su momento? Fíjate, ya que ustedes ciertamente, como me dice, en efecto, fueron a este lugar a pronunciarse porque no se diera la reelección cuando ya parecía inminente. Fíjate que él en particular, lo que me demostró a mí cuando estábamos haciendo la investigación de Gran Corrupción era la pantomima de una institucionalidad que aparentemente funcionaba, que era absolutamente mentira, y cómo el poder de los medios favorecía al continuo y perpetuo status quo que se daba en la protección de la corrupción. Perfecto. Mario Burgos, voy con usted. Las mismas preguntas de combate a la corrupción que le acabo de hacer al doctor Lobo para efectos de tiempo, por favor, si es tan amable. Voy con usted. Bueno, es un tema bien complejo, muy grande, pero para mí y nuestro equipo de periodistas que le seguimos el paso a esto desde hace muchos años, hay varios epicentros acá en El Salvador y se conjugan en los 3 órganos del Estado: la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial. Históricamente los partidos se reparten siempre dentro de estos 3 órganos una red de corrupción grandísima. El fiscal general está haciendo un llamado a la población para que se una en este esfuerzo, porque él ha logrado detectar, al igual que nosotros, que el pueblo, la ciudadanía, es cómplice de todo esto. ¿En qué sentido? Que no asume una responsabilidad directa. Ellos solo se quejan, nos lamentamos, hacemos las tertulias, los debates acerca de que el país por dónde está, miren a los políticos acá, miren a este funcionario cuánto roba, esto, lo otro, pero la población no hace nada. Es la diferencia de lo que pasó en Guatemala. Entonces, volviendo a esos epicentros, tenemos una Corte de Cuentas que ha sido de las instituciones más corruptas y hasta el día de hoy no garantiza realmente una institución que audite las alcaldías, Casa Presidencial, la Fuerza Armada, ¿sí? Porque hay que hablar de eso. La Fuerza Armada pasa inadvertida. ¿Cuántos millones pasan por ahí? ¿Cuántas propiedades no maneja el ICFA? ¿Cuántos millones recibía Mauricio Funes de Casa Presidencial? Él y la mujer se echaron más de 800 millones en 5 años, pues. Y salen de una manera tan abusiva, tan hipócrita y tan cínica, diciendo el secretario de Transparencia, aquí se perdieron los documentos, no sabemos qué pasó. ¿El señor Marco Rodríguez? Sí. ¿A él se está refiriendo? Claro, Marco Rodríguez, con nombre y apellido. Entonces, es un descaro, es un abuso, y quien lo tolera también es el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. O sea, y el equipo que está ahí, pues, dentro de Casa Presidencial, Manuel Melgar, Ramiro, Medardo, Roberto Lorenzana, son lo mismo. O sea, ellos están confabulando para que esta corrupción siga. Igual la Asamblea, y se pasan la pelota con la Asamblea. Ahí va la pelota en dirección a la Asamblea, hacen los contubernios, los chanchullos entre los políticos, mira. Y de ahí regresamos al órgano judicial, donde tenemos ahorita señalado a Agustín García Calderón, uno de los peores bastardos de este país, que debería estar guardando prisión. Él y Hernán Contreras, porque solo el PCN estuvo 27 años en la Corte de Cuentas y entregando finiquitos por doquier, incluyendo los de Saca y de Funes, y finiquitos express. Y todavía Hernán Contreras tuvo el valor de despedirse con un bono, que al final no sé si lo habrá cobrado, al igual que Agustín García Calderón. Entonces, es un abuso extremo. Entonces, Eduardo y Sergio, esos son los epicentros, parte de los males. Ahora, cuando llega Funes al poder, la corrupción toma otro matiz. Porque ellos lo que hacen es preparar un plan, porque ellos desde antes de asumir
esas aspiraciones presidenciales, él y sus amigos, empiezan a ver los vacíos. Claro, tenía de mentor a Tony Saca, le enseñó parte, pero ellos crean una estructura de prestanombres y testaferros, con los cuales hasta el día de hoy se han logrado tapar las espaldas. Y ahí ya sabemos quiénes están. Está Mecafé, Jerry Cáceres, sí. ¿Quiénes más tenemos ahí? Tenemos a Munguía Payés, tenemos a Ramiro José Luis Merino, y de ahí de todos, Herbert Saca, porque nadie lo menciona, porque nadie lo captura, pues. O sea, perdonen que hable de esta forma, pero ese es lo que nosotros queremos, es que nuestra gente reaccione y tome las acciones que debe de tomar. Como tú lo decías, Eduardo, 4 pelones allá en una plaza. Sí, la población debería estar llenando todas las plazas, pues, porque es demasiado el abuso que tenemos encima, es un descaro. O sea, aquí maletines llenos de dinero, picat, o sea, y hablemoslo tal como es. Entonces, los epicentros, nombrándoles Corte de Cuenta, órgano legislativo, Corte Suprema de Justicia, Casa Presidencial, y dentro de todo ello una red de operadores, incluyendo el organismo de inteligencia. Ojo con esto. Ojo con esto, que ojalá que algún día Dios me dé la oportunidad de estar en otro programa para hablar explícitamente del organismo de inteligencia. Entonces, estamos viendo un tejido tan criminal, o sea, que ya la intolerancia debería de estar por todos lados, pues, dentro de la sociedad salvadoreña. Pero yo digo una cosa: si hay alguien que señalar como uno de los peores bastardos en esta sociedad salvadoreña, que le ha hecho un daño irreparable al país, es Carlos Mauricio Funes Cartagena. Y eso la población lo tiene que tener presente. Y allá donde está escondido como una rata, allá le va a llegar la justicia, ya sea divina o por una extradición, porque él está en la mira. Está en la mira. Hay un equipo de periodistas moviéndose detrás de todo esto. Que él no crea que se va a burlar con esa nómina de testaferros y prestanombres, porque hay detrás un equipo muy profesional. Así que por ahí me quedaría serio. Ok, quizás una pregunta que sería interesante, Mario, porque lo he dicho yo, periodista de investigación, todos estos conceptos de los cuales es parte de la investigación que usted ha realizado, de los conceptos que usted ha visto en los periódicos, ¿cómo se sustenta? Uno se alimenta, por ejemplo, de fabulosas investigaciones como las del Faro, de algunos artículos de la prensa gráfica del diario de hoy, pero nosotros en el gobierno de Mauricio Funes existió un equipo que nace precisamente de personas del OIE. Fíjate cómo las cosas de tremendas en este país, que la misma gente que le servía a Ramiro y a Funes vomitaban porque detestaban, como estaban viendo de cerca todo lo que pasaba ahí. Información. Claro, pero no soy yo, es un equipo grande. Lo que pasa es de que en esto hay organismos internacionales detrás. Y yo puedo garantizar que en este año, con el fiscal Meléndez al frente, aquí va a arder, no Troya, porque no quiero copiar las palabras de aquel personaje, pero sí el país va a quedar en una evidencia, en una efervescencia, en donde ahí tiene que aparecer la figura del pueblo, acompañando al fiscal, acompañando a la sala constitucional, ¿verdad? Mario, hay un amigo televidente que me ha escrito y que me parece interesante, con mucho respeto, la pregunta, porque me dice: el caballero, usted es miembro de Radio Mi Gente. Tradicionalmente hemos conocido, o por lo menos es la percepción, donde esta es un medio de comunicación que tiene una línea de izquierda. ¿Cómo es que él puede emitir con esta transparencia, si se puede llamar así, esta información? Aquí hay un problema bien grande en el país, es la división social, la polarización. ¿Sabes por qué? Porque todo lo queremos hacer bajo una ideología. No, es el camino equivocado. Aquí caminemos bajo principios morales, éticos y espirituales. Desde allí tenemos que nosotros participar, incidir, ser incisivos
Porque las ideologías lo que han hecho es lo que hace el Barcelona y el Madrid, lo que hacen los evangélicos y los católicos, ¿sí? Separarnos como salvadoreños, pues. No, o sea, la izquierda de nosotros es moral, es ética, y por eso estamos totalmente en desacuerdo con todo lo que está pasando en el gobierno. Ok, vamos a seguir conversando sobre esto, Mario. Más adelante en el otro segmento, esta es una pequeña probadita de lo que vamos a ir desarrollando. Eduardo Escobar, miembro de Movimiento Acción Ciudadana, también la misma pregunta, el combate a la criminalidad. Vamos a hablar de otros tópicos que ya adelantaba, pero todo está íntimamente ligado con el tema de la corrupción. Por favor. Claro. Bueno, nosotros en Acción Ciudadana obviamente tenemos un esfuerzo que está dirigido al tema del financiamiento de los partidos, pero que obviamente está vinculado al tema del combate a la corrupción, porque la corrupción política, que es de la que estamos hablando acá, proviene precisamente en muchos casos del financiamiento que reciben los partidos. Pero bueno, el punto que creo yo que es necesario señalar es que en el tema de corrupción, por lo general solo se habla de dos actores. Se habla del corruptor y del corrupto, pero no se habla de el tercer componente, el tercer elemento, la tercera persona o el tercer sujeto de esta relación, que en este caso son las instituciones de control. Recordemos que el sistema constitucional establece una serie de controles entre diferentes órganos precisamente para evitar el uso arbitrario del poder político, el uso arbitrario de los fondos públicos, que obviamente eso es parte o la esencia de la corrupción, el abuso del poder, el abuso de los recursos estatales y por tanto nosotros como Acción Ciudadana a lo que le ponemos atención es a las instituciones de control, llámese Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República, el órgano judicial en su conjunto, el Tribunal de Ética, ahora el Instituto de Acceso a la Información. Y digo que esto del tercer sujeto involucrado en el tema de corrupción, que creo que es el fundamental, porque ya se ha mencionado acá que las instituciones a las que he hecho alusión han estado siempre ausentes del esfuerzo y de cumplir sus obligaciones constitucionales de velar por, en primer lugar, el control del poder político, el verificar el uso adecuado de los fondos públicos, que al final derivan en estos actos de corrupción. Entonces, creo yo que lo fundamental acá es ponerle atención a este sistema de control, a este sistema anticorrupción que la misma Constitución establece. Aunque algunos podrán decir, es que la Constitución no establece eso, pero claro que lo establece. Establece una serie de controles entre órganos, un control horizontal, Corte de Cuentas verificando cómo se ejecuta el presupuesto general de la Nación, si al final los fondos se utilizan para lo que estaban destinados según la ley del presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, hay mecanismos de control que en este caso están comenzando a funcionar. Y creo yo que todavía no por la inercia institucional, o sea, por un funcionamiento institucional que sea independiente de las cabezas. Ya tú lo mencionabas que la Fiscalía está funcionando también por la acción del fiscal general, que es la cabeza de la institución. Pero creo yo que todavía estamos en una etapa donde las instituciones funcionan a partir de quienes están al frente de las mismas, no una inercia institucional. Me refiero que la Fiscalía va a investigar con la misma diligencia cualquier caso, cualquier delito, por ejemplo, cualquier caso de corrupción, independientemente quién esté al frente de la institución. Entonces, eso creo yo que es un elemento importante a considerar. ¿Por qué? Porque en la medida que estas instituciones se fortalezcan, va a ir desapareciendo lo de la encuesta, esa tendencia en la encuesta de que las personas no creen en las instituciones. ¿Por qué? Porque hay déficit, como se ha señalado acá, hay déficit históricos grandes, Corte de Cuentas, por ejemplo, Fiscalía General. Ahora, Eduardo, ayúdeme a entender algo, porque ciertamente usted lo ha mencionado, pero adicionalmente usted tiene conocimientos en esto. Para que no se oiga tan trillada esta frase de aquel físico matemático Albert Einstein, ¿cómo quieren que las cosas cambien cuando seguimos haciendo lo mismo? Pero igual, ya lo dije, ¿cómo van a cambiar, Eduardo? Es decir, ¿cómo alguien puede pretender que van a cambiar las cabezas, como usted lo ha mencionado, cuando quienes lo eligen son los mismos diputados y los mismos políticos, y cuando quieran buscar la reelección van a ser los mismos diputados y los mismos políticos a quien nunca los van a investigar? Es decir,
¿cómo podemos pretender nosotros que este tema vaya a caminar? Y alguien dice, bueno, empecemos a reformar la Constitución. El tema es que si empezamos a reformar la Constitución, se nos meten los delincuentes, se nos meten los ladrones. No, y pasa por ellos de nuevo, pasa por la Asamblea. Y al final es lo mismo. Yo creo que aquí hay varias aristas que analizar. Obviamente podemos ir al inicio, que es con el voto ciudadano. O sea, el ciudadano es el que elige a los diputados, que son los que van posteriormente a elegir a fiscal, a magistrados de Corte Suprema de Justicia. O sea, es el ciudadano el que comienza con este proceso, con este círculo que tú has mencionado, que puede ser un círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? Bueno, en primer lugar, el ciudadano, con su voto, eligiendo a aquellas personas que puedan reunir los requisitos necesarios de honorabilidad, de competencia notoria para ser, por ejemplo, diputados, para ser presidente, etcétera, etcétera. Y eso está vinculado también con el tema de las reformas electorales, porque al final las reformas electorales que se han promovido, que hemos promovido, están en función de eso, posibilitar que la ciudadanía tenga mayores herramientas a la hora de hacer su elección de sus representantes. Y en esa medida puede de alguna otra manera tener una incidencia en ir, como lo dice el movimiento del doctor, ir limpiando la democracia. O sea, y creo yo que ahí es un punto importante, la ciudadanía con su voto. El otro aspecto es lo que se mencionaba, las organizaciones de sociedad civil especializadas que están trabajando los temas de corrupción. O sea, ese es un punto importante que junto con el esfuerzo institucional que se hace desde el Estado, las organizaciones también están poniendo su parte, están impulsando algunos cambios, están impulsando el combate a la corrupción dentro de su ámbito de competencia. Entonces, por lo tanto, creo yo que ese es otro aspecto, la sociedad civil. Voy a regresar con este tema. Me están pidiendo pausa comercial en 8 en punto. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles y le trasladamos esta misma pregunta a la población salvadoreña, si creen o no en las instituciones que combaten desde todos niveles la corrupción en nuestro país. Y esto nos dijeron, escuchemos. Bueno, por lo que uno puede leer y ver en los medios de comunicación, yo diría que se está haciendo el intento. Y van en buena línea. Ojalá que todas las instituciones apoyen para que esto sea una realidad, pero por el momento los intentos van por buen camino. Pues fíjese que en primera parte está bien, pero yo diría que falta un poco porque en mi punto de vista, en lo que yo logro percibir, cierto medio de justicia está tirando solamente por un lado. Esto quiere decir de que como que va a un cierto lado, sea de derecha o izquierda, no investiga generalmente a todos. Yo pienso que sí se está haciendo. Lo que sucede es de que se necesita más afinidad de intereses entre todas las instituciones que conforman todo el sistema, ¿verdad? Porque probablemente, y esos son los comentarios, pues, como que hay intereses políticos siempre de por medio. Yo sé de que hay muchos tintes políticos en todo esto, que solo la derecha, solo la izquierda, pero para mí sí se está combatiendo y tiene que seguir así, no solo un lado, sino ambos. Ok, señores, esto es lo que opina la población salvadoreña. Doctor Lobo, voy con usted. Y es que un caso que es emblemático y que hemos visto en los rotativos precisamente este día, y a mí me llama particularmente la atención, es sobre la declaración que el señor Funes va a dar desde Nicaragua. Me llama muchísimo la atención, no porque las honorables magistradas le hayan dado la oportunidad, si al final hay que cubrir todas las probables fallas o los incidentes o nulidades que en el futuro pueda plantear, porque obviamente no ha desacreditado hasta este momento cuáles son las diferentes fuentes. De hecho, la Fiscalía ha dicho, ni las preguntas mandamos porque es inoficiosa el cuestionamiento o la declaración que va a realizar. Lo que a mí me llama particularmente la atención sobre el caso de corrupciones en nuestro país es cómo es que primero se va huyendo con una supuesta persecución política cuando su partido es el que está en el poder, número uno. Número dos, cómo es que una investigación
se traslada supuestamente en una, de enriquecimiento ilícito penalmente, se traslada supuestamente en una persecución política. Y número 3, ¿cómo es que tenían amigos de él información? Mejor quédate allá porque el fiscal tiene una orden de detención y va a llegar a un lugar que es una embajada, territorio ficticio de El Salvador, que si en efecto tuviera una orden de detención, ahí lo tendrían que detener en la embajada. Es decir, ¿cómo es que hay una persecución? ¿Cómo es que no puede ingresar a territorio? No puede venir acá, pero sí puede ir a una embajada, como lo dice la Constitución de la República, que se consideran territorio ficticio. Cuénteme un poquito. En las escalas de corrupción, la gran corrupción está casi en el último punto. Después de la gran corrupción viene otra fase que se llama totalitarismo. Nicaragua es un estado totalitario. Es un estado, como tradicionalmente sabemos, a donde, ¿sabes qué? En Nicaragua ya no existe la corrupción. La corrupción es parte del sistema. Entonces, yo creo que una vez en una entrevista de estas mencioné que realmente hablar de Funes es hablar, como ya se expresaron acá, de alguien que realmente no vale la pena, porque el daño que él ocasionó al país fue tan severo que realmente todo lo que tú mencionas es irregular. La pregunta es cómo llegamos acá. Y tal vez más importante es qué hacemos para recuperar nuestro país. Porque las instituciones están guiadas por salvadoreños en esencia. Salvadoreños que puedan tener un pensamiento político de derecha o izquierda, que hasta muy recientemente siempre han obedecido al capricho del poder económico de este país y de otros países. ¿Cómo hacemos como sociedad civil para despertar? ¿Cómo hacemos como sociedad civil para empezar a exigir que nuestras instituciones funcionen? Una de las cosas que jamás nos explicaron, por lo menos a mí no, es que la democracia se construye cuando doctores en medicina empiezan a exigir sus derechos, cuando abogados, cuando investigadores empiezan a exigir sus derechos. Un punto más allá es cuando empezamos a luchar por los derechos de los demás. Eso es lo que realmente transforma una sociedad. Y de lo que tú estabas hablando es la transformación de la realidad. La realidad en este país está cambiando dramáticamente. Por eso mi mensaje a la Corte de Cuentas y a todos aquellos que se están haciendo del ojo pacho: no lo hagan, señores. La justicia les va a llegar, créanme, o ahora o más tarde. Ahora, hay una cosa, doctor, me encanta el análisis que usted lo hace, porque obviamente es desde otra perspectiva, y particularmente yo quiero que me ayude usted a entender, y yo lo he dicho muchísimas veces porque la gente sabe que yo soy cristiano. Yo nunca he visto, o sea, y qué parte no entienden los funcionarios y todos aquellos que como plantas parásitos se pliegan a los funcionarios y les andan celebrando cualquier tipo de situación que ellos digan. Pero explíqueme usted una cosa. Yo nunca he visto, doctor, en un funeral, cuando van hacia el Camposanto, hacia el cementerio, yo nunca he visto detrás de esta fila de carros al camión de las mudanzas. Jamás lo he visto yo. ¿Qué parte no entienden que no se van a llevar nada por saquear a un país? Pero sí, ¿qué parte no terminan de entender que las maldiciones se las están dejando hasta cuarta generación adelante a sus hijos y a sus nietos? Déjame te cuento una historia. Por favor. De eso. Déjame te cuento una historia de eso, porque esta es una de las historias más reveladoras en la investigación de gran corrupción. Cuando estábamos tratando de hacer la investigación de gran corrupción, no era sobre corrupción en realidad, era sobre la paz. Lo que estábamos tratando de encontrar era la fuente de la violencia en el país. Gran corrupción fue la respuesta a nuestra pregunta. Y en esos entonces estaba teniendo un sueño, ¿sabes? Estaba dormido y estaba teniendo un sueño. Y en ese sueño andaba buscando al malo con nombre y apellido, pero estaba como en un cuarto oscuro. Y no lo encontraba. Hasta que me encontré a un espejo. Y en ese espejo era el reflejo de mí mismo. Ahí fue cuando entendí
que el problema de corrupción en este país, de gran corrupción, es porque somos una sociedad corrupta. Los profesionales somos corruptos. Los médicos somos corruptos. Los abogados son corruptos. Cuando la sociedad civil empiece a cambiar, entonces cambiará los políticos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decimos, ojalá que los políticos dejen de robar, ojalá que los políticos dejen de ser corruptos, pero nunca nos queremos cambiar nosotros de nuestras malas acciones. Antes de que entráramos yo te dije, la sociedad civil está haciendo que el país cambie, porque la sociedad civil se está despertando y dando cuenta de lo que realmente, del error y el daño que nosotros le hemos hecho, como corruptos o por quedarnos callados, cualquiera de las dos. Claro, es cómplice la sociedad si no habla. Aguántame un ratito. Mario, voy con usted. Usted mencionó diferentes instituciones. Mario, ayúdeme a entender algo, por el amor de Dios. ¿Cómo es que se le pedía al ex fiscal general de la República investigue el Chaparral? La única vez de la cual el señor Funes me acompañó acá y nunca más vino, obviamente después de conocer un poquito el rigor periodístico que su servidor ejerce noche tras noche para obtener la verdad sea cual sea. A preguntas de su servidor, que mire, ¿a cuenta de qué usted le está diciendo al fiscal que no va a investigar? Tiempo después nos damos cuenta que él iba a traer su sobrecito. De hecho, hubo un video ahí con un ex empresario y funcionario, supuestamente, como se dice, supuestamente. Lo que yo le quiero decir es que como un ex fiscal general de la República, que debe de investigar, Mario, va a traer en planeado, él lo negó, por supuesto, que él ha negado a todo mundo, desde allá de Nicaragua, pero inmediatamente la doctora Rodríguez, en una entrevista que la puse yo acá, una señora obviamente que no tenemos por qué no creerle, dijo, sí, en efecto, habían sobresueldos. Cuénteme, ¿cómo es que se da eso? Es el mismo punto de partida, Sergio. La forma como le llegaron al fiscal, al ex fiscal Luis Martínez, fue a través de Enrique Raiz. Enrique Raiz, sabemos que ha sido financista del FMLN y fue financista en la campaña de Mauricio Funes. Usted dijo algo muy importante, ¿cómo es posible el Chaparral? La CEL creó muchas autónomas para evadir las auditorías de la Corte de Cuentas. Y no solo son los 128 millones, Sergio, que se le pagaron en el laudo arbitral, que fue una gran movida. No, estamos hablando de los fondos de la CEL, que desde ya de la época de Saca venían metiendo mano. Son picarazos. Ahí está nuevamente la figura de Guillermo Gallegos involucrados. Está la Magarín del FMLN, que ahora está encargada de los hermanos salvadoreños. Esto viene en la misma trama del puerto Corsaín, que algún día vamos a hablar de eso también, y que don Neto Rivas lo ha venido denunciando. Bueno, entonces el ex fiscal Luis Martínez ya obedecía a esta estructura. Él nos iba a hacer una tapadera más. Y como él se creía el poder supremo, y lo que usted decía hace unos momentos, ellos no se imaginan que van a morir y que nada se van a llevar. Por el contrario, tienen todo el vituperio de la población. Porque muchos ciudadanos, incluyéndome yo, a mí me dan ganas de escupirle la cara, incluyendo a Funes. Yo no me quisiera morir sin ver caminando él con su pijama blanca por un pasillo y poder escupirle la cara. Porque realmente uno como periodista investigativo, al igual que todo el equipo de nosotros, y mis compañeros saben a qué me refiero, sabemos todo el asco que existe ahorita dentro de todas las instituciones. Entonces el fiscal tiene un precio. Si aquí la situación es, Sergio, que todo hombre tiene un precio, tiene una debilidad. Así funcionan las cosas acá. Hace poco usted estuvo, por ejemplo, a una de las organizaciones sociales, todavía no voy a decir el nombre. Hace poco descubrimos que recibió un cheque a través del FMLN. Los sobresueldos, no solo fue la doctora ni el fiscal, se había corrido gente haciendo colas. Periodistas. También. Si no, miren la que estaba allá en Miami bailando con Jorge Hernández, que es otro. Ojo con Jorge Hernández.
O sea, hay que decirlo tal como es. Hay una investigación seria sobre él. Y que no se le olvide con las armas de guerra que lo hallaron en Guatemala. Y que enseñó su identificación como asesor del señor Funes, del bastardo. Así es que en esa situación podemos ver el fiscal, el expresidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, Ulises del Dios Guzmán, que cuando yo lo veo en algunos sets de televisión, digo, wow, o sea, pueden agarrar hasta una enfermedad, perdón que lo diga así, pero estamos cansados, estamos hartos. Y ¿sabe qué? Cuando uno está acompañado de un equipo de periodistas y de un movimiento tan fuerte como yo soy mi gente, uno tiene el valor de decir estas cosas tal como son. Y Dios, que es nuestro mayor amparo y fortaleza, que es lo que mejor me pudo haber inculcado mi madre. Entonces, de esta forma podemos ver, Sergio, que ahorita, hoy por hoy, que vamos a confiar en la Corte de Cuentas, no, si ahí son 3 cuotas. Gana FMLN y Arena. Ahora, ya que menciona Mario Corte de Cuentas de la República, ¿cómo es que la Corte de Cuentas en el pasado entregaba finiquitos express y el señor fiscal general de la República nos acaba de mostrar que se hicieron transferencias días antes, en el 2009, de la salida del expresidente Saca y días después de que inicia el mandato del señor Funes? ¿Cómo es que todo esto se puede dar? Porque mencionó fondos de Taiwán también el fiscal en este tipo de situación. Es decir, pero veíamos cómo lo acusaban al otro señor Flores de fondos de Taiwán, cuando obviamente ellos también recibían. Más tarde nos dimos cuenta que el programa Conversando con el presidente, el señor Funes, fue financiado por fondos de Taiwán. Es decir, bueno, el señor Trump ya se refirió y él dijo que solamente una China, no va a haber una China-Taiwán, ya lo adelantó, ¿verdad? Es decir, pero ¿cómo es que la Corte de Cuentas no se dio cuenta de la plata a ONG, Mario? Que no es de ahorita, sino que ¿cómo es que la Corte de Cuentas no ha hecho nunca un reparo de esto? Se la contesto con otra pregunta. Favor. ¿Cómo es posible que Mauricio Funes y el FMLN no se diera cuenta de que Tony Saca había sacado 300 millones? ¿Cómo es posible, pues? ¿A quién se va a tragar eso? La Corte de Cuentas, 27 años estuvo el partido PCN ahí negociado. Con Arena. Con Arena. Uh-huh. Y Arena, hasta el día de hoy, está purgando todo lo malo que hizo. Y falta, ¿verdad? Pero hablando de, como por ahí mencionaron en su teléfono, alguien dijo que la radio de izquierda y... Se lo dije con respeto porque es la percepción de la gente. Si fuera de izquierda, tan así como consideran que somos igual a esa dirigencia, no llegara el magistrado Cindy Blanco. ¿Sí? Ok, Eduardo, voy con usted. Siempre en el tema de los financiamientos de partidos políticos, yo quiero que me cuente un poquito de eso. ¿Por qué los partidos políticos muestran tanta resistencia si ya nos dimos cuenta que fondos de Taiwán, ya nos damos cuenta que un ex empresario, el señor Salume, le dio $3 millones a alguien que dijo no voy a dar una explicación, luego que primero me los habían prestado, luego que era donación? Sabemos como abogados que se pagan impuestos, esa es evasión de impuestos. Es decir, vino el señor Danny Dalton acá y nos ha dicho en exclusiva, señores, parte del narcotráfico le pagó la campaña al señor Funes. Es decir, ¿por qué siguen insistiendo en no dar a conocer los financistas? Bueno, en primer lugar, Sergio, venimos de casi 200 años de oscuridad en la República Salvadoreña. Es decir, que el manejo de la cosa pública siempre ha estado reservado a las élites políticas. Las decisiones que ahí se han tomado sobre el rumbo del país, sobre los recursos del Estado, ha sido en esa caja negra que llama la ciencia política, donde se toman las decisiones, y que ha estado vedado el conocimiento de esa dinámica de toma de decisiones a la población. Entonces, esto obviamente no solo se da en las instituciones estatales, sino que eso se traslada a las instituciones que dan el personal para estas instancias estatales, es decir, los partidos políticos, los que proponen candidatos y luego se convierten en funcionarios públicos. O sea, los partidos vienen también de esta tradición de verticalismo, poca transparencia, nula democracia. Y en esa medida puede uno entender por qué los partidos se resisten a entregar esta información. Ahora, parte de esa resistencia proviene obviamente de un factor importantísimo, y que ese es el que los partidos
cuidan tan celosamente y por eso no revelan la información. Al conocer el origen del financiamiento de la política, nosotros podemos entender la relación existente entre el dinero y la política. O sea, cuál es el vínculo que hay, cuál es la influencia que tiene uno sobre otro. O sea, cómo el dinero incide en la política, cómo el dinero puede hacer que se tomen o se dejen de tomar decisiones, cómo el dinero puede hacer que una institución estatal pueda ser cooptada por un sector económico, por un sector del crimen organizado. O sea, esa relación que se revela con la transparencia en el financiamiento de los partidos es la que los partidos están tratando de cuidar, y por eso es que no revelan la información, porque ahí nosotros podemos encontrar una serie de vinculaciones entre sectores específicos con los partidos políticos, y después podemos entonces entender por qué se tomaron ciertas decisiones, porque hay financistas, por ejemplo, de sectores económicos muy específicos que han financiado a X partido, y que al final este partido ha tomado decisiones en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, que han tutelado los intereses de estos sectores. Entonces, obviamente, esa relación del dinero y la política es, si se quiere, el meollo del asunto. Ahora, hemos visto en los últimos días por qué en el Cono Sur le están metiendo dientes al tema de la corrupción. Odebrecht. Exacto. Condenaron a Joao Santana, ex asesor del señor Funes, donde se ha dicho categóricamente que se trajo plata para la campaña del señor Funes por medio del pago de esto. Una empresa que tiene una gran cantidad de elementos en toda Latinoamérica de pago de soborno, claro, porque así se llama, con nombre y apellido. Es decir, ¿cómo es que luego nos dimos cuenta que vino Polistepeque y que se le daba... ¿Y quién trajo a la mafia brasileña? Okay. ¿Quién trajo a la mafia brasileña? Por eso no fue Banda Pignato. Ese tipo de relaciones que tú has hecho de posible financiamiento a la campaña del expresidente Funes por Brasil, por parte de la empresa Odebrecht, porque lo ha hecho en toda América Latina. O sea, no solo ha sido sobornos, claro, sino que han sido financiamiento de campañas. Pero todas estas vinculaciones, obviamente, lo que nos muestran es, al final, la penetración del dinero en la política, al grado de pervertir el ejercicio del poder posteriormente. O sea, porque ese es el tema de la corrupción, viene de una perversión en el ejercicio del poder político, que aquí se ha desarrollado históricamente. Uh-huh. Entonces, esa perversión que se produce por el financiamiento, y no digo por todo, sino que por determinado financiamiento, por determinados intereses que financian campañas electorales, es que ha provocado, digamos, en el caso brasileño y de varios países de América Latina, actos de corrupción por medio de sobornos, por medio de compra de diputados, de funcionarios, y que al final obviamente tienen una incidencia negativa en la calidad de la democracia. Eduardo, en Honduras el presidente, que redujo dramáticamente el gasto, llamó a todas las camionetas, las vendió y les dijo: ningún funcionario va a andar realizando viajes oficiales si no son sustentados. Pero ustedes están haciendo esta iniciativa. Instituciones debaten abrir secreto bancario de partidos políticos para transparentar. Yo no sé si esto va a tener algún tipo de iniciativa, como por ejemplo el harakiri que supuestamente se van a hacer ellos de 84 a 50, cuando a preguntas de su servidor ya fueron a la sala de lo constitucional para que ella les termine de ordenar. Yo no sé si al final, es decir, la plana que no han hecho por años no la van a venir a hacer ellos solitos ahorita. Sin lugar a dudas, hay una seria resistencia de los partidos, hay serias barreras que impiden todavía conocer el origen del financiamiento de la política, pero no obstante eso, estamos siguiendo en este esfuerzo como Acción Ciudadana, tratando de hacer transparente, porque yo insisto, el origen de la corrupción en la mayoría de casos proviene del financiamiento que tuvieron los partidos o candidatos. Ok, aguántame un ratito. Otra pausa en 8 en punto. Ya volvemos. Estamos de regreso y aquí vamos de nuevo. Le presentamos las frases del día, las postales de la pasión, como nosotros le llamamos. Aquí dice: señores, Ricardo Soriano nos acompañó el día de ayer para hablar de las pensiones. El gobierno ha engañado a los trabajadores al decir que el aumento al salario mínimo les va a beneficiar. También el doctor Enrique Anaya Barraza de Contradefot: la estatización de las pensiones no es la solución al problema fiscal actual de nuestro país.
Y bueno, déjeme comentarle también que le presentamos el tradicional collage de noticias de los tópicos que hemos desarrollado esta noche. Me desplazo y dice así, producción, arrancamos. Fiscalía investiga caso Odebrecht en El Salvador, de lo que nos referíamos anteriormente. Ex aliados de Mauricio Funes enfrentan procesos de corrupción. Magistradas envían preguntas para declaración de expresidente Funes desde Nicaragua. Fiscalía se abstuvo. Abogados de Francisco Flores cuestionan el fallo. Nombran técnicos que harán peritaje financiero en casa de Saca. En caso Saca. El Salvador recibe peor calificación en percepción de la corrupción en años en nuestro país. Estados Unidos exige, no pide, exige combate a la corrupción para dar ayuda. Tribunal de Ética Gubernamental sanciona a diputado Reyes con $6,000 por dar carro prestado estatal a su hermana. Lo negó y luego de unas fotos lo aceptó porque no la dejaron salir a Nicaragua. Ex juez procesado hoy por hoy en la jurisdicción de San Miguel especializado recibió $10,000 por liberar a narcos, según escucha telefónica que presentó la Fiscalía en marzo. Partidos políticos deben entregar quiénes son los donantes. Rodolfo González y partidos no cumplen, no van a inscribir a los candidatos. Así de fácil, así de sencillo. Me incorporo. Eduardo Escobar, antes de dar paso, con mucho respeto quiero hacerle esta pregunta porque ciertamente llama muchísimo la atención. Yo sé que usted ya no está en el ISD. En su momento, cuando usted nos acompañó acá como parte del ISD, se mostraron parte querellante en el caso del señor Francisco Flores. Debo de entender que en esta oportunidad lo iban a hacer. ¿Por qué el ISD ni FESPAD en este caso se han mostrado parte en el caso del señor Saca, en el caso del señor Funes, que es enriquecimiento ilícito, que hay una investigación penal? Pero a mí me llama muchísimo la atención porque ni el ISD, ¿sí?, ni tampoco FESPAD se han mostrado parte, y lo quiero decir con mucho respeto. En algún momento se hizo viral en las redes sociales donde el miembro del ISD, el señor Ramón Villalta, se le vinculaba supuestamente con algún familiar de un funcionario público en casa presidencial. ¿Es cierto o falso eso? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, el licenciado Villalta no es familiar de la esposa del secretario Marco Rodríguez. ¿Cómo se manejó? Hasta donde yo sé. Okay. O sea, yo entiendo que no lo Perfecto. es. Y digamos, no puedo opinar por ISD, FESPAD, porque ya no pertenezco a ninguna de estas... ¿Pero no le llama a usted la atención? No, eso quiero opinar. Okay. O sea, pero no puedo opinar porque en este momento no son parte querellante, digamos en el caso Saca, que es el único que está judicializado. Pero sí puedo opinar porque en aquel momento se estableció la querella, se constituyó la querella y se entró al caso Flores. No teníamos como organizaciones la confianza en que la Fiscalía, dirigida por Luis Martínez, iba a llevar de forma diligente la investigación del caso. Pero aún así se mostraron parte. Claro, precisamente para ser un medio o servir de apoyo a la investigación, coadyuvar a la investigación y en todo caso también tener una función como de corrección a lo que la Fiscalía podía omitir realizar. Entonces esa era la lógica en aquel momento de que no había la confianza institucional. Este podría ser el caso porque el querellante coadyuva con la Fiscalía. Claro, pero ahí donde digo, en el caso de Saca y el caso Funes, bueno, Funes no está judicializado penalmente. Sí. Civilmente sí, pero penalmente no. Pero el punto es que, por lo que yo le escuché al licenciado Ramón Villalta, se refería a que se iban a mostrar querellantes en cualquiera de esos casos cuando detectaran que la Fiscalía tenía deficiencias en la investigación, según lo que él dijo. O sea, yo estoy hablando o opinando de lo que él expresó. Sí, y ahora todo marcha dramáticamente bien. No sé, no y por podría... lo tanto, nadie se muestra parte. No podría opinar yo. Sí, no, o sea, llama la atención eso, pero yo no podría opinar, digamos, por eso. Perfecto, pero necesitaba preguntarle. Eduardo Lobo, voy con usted porque usted quería mandar un mensaje, me dijo. El mensaje puntual es, hace más o menos 2 años, hablando con ustedes, señores corruptos y corruptores, con ustedes, con los dueños del status quo,
Les avisé que lo que venía era el tema de corrupción. Y como ustedes saben, y los que me conocen, no es que estuviera loco, eran ciencias cognitivas y ciencias de la sociología aplicadas. El Salvador está experimentando un reseteo y eso es lo que ustedes no se han dado cuenta. Sé que tienen miedo porque muchos de ustedes probablemente van a parar en la cárcel, pero abandonen sus esfuerzos ahora. Ayúdenle al país en el tiempo que les queda. Eso es el legado que ustedes deben dejarle a sus hijos y a sus nietos. Sociedad civil, finalmente, es hora de que nosotros nos metamos y nos unamos a la lucha, sea como sea. Exijan cada uno de ustedes sus derechos. Tenemos que darle un mejor país a nuestros hijos. Y tenemos que realmente unificarnos y desboronar esta partidocracia. Gracias. Ok, voy con usted, Mario Burgos. ¿Cómo, nosotros tenemos electricidad por todas las obras, como ahorita, que se hicieron en tiempos de los diferentes gobiernos militares? La represa del Cerrón Grande, la 5 de noviembre, pero no se han hecho mayores obras desde aquel entonces y obviamente se genera por medio de búnker la generación de esta energía. Un proyecto muy ambicioso, Mario, que se veía venir era la represa del Chaparral. El tema es que luego se pagaron 128 millones de dólares, se pagaron 5 dibujos por 5 millones de dólares cada uno, ahí van 15, se pagaron abogados para el litigio, al final se terminó conciliando, la Corte de Cuentas dice que no había necesidad, luego la CEL dice tampoco que no había necesidad. Un día le pregunté al señor aquí, la 21ª vez que vino el señor Funes, que parecía que se había dado una experiencia religiosa porque la montaña se había movido, luego que mejor ya no, pero al final se le pagó 128 millones de dólares, más a la empresa que cuidaba el hoyo, la empresa esta propiedad del señor, correcto. Hablando de Mecafé, perdón, ¿quién llevó a Leopoldo Zamur al frente de la CEL? Mecafé. O sea, es lo que hablábamos hace unos minutos atrás, Sergio, en cuanto a, no solo son los 128 ni las otras millones, perdón, y las otras cosas que usted menciona, sino que los fondos de la CEL, que nunca han sido auditados, porque nunca hemos tenido la Corte de Cuentas. Eso es algo que también, la 5 de noviembre, es otro paquete que le espera a Mauricio Funes dentro de lo que va a venir en estos meses. Yo le pediría al pueblo un poquito de paciencia, porque mucha gente está trabajando en esto. Pero de seguir esta Corte de Cuentas tal como está, vamos a seguir viendo otras instituciones que siguen agarrando manos llenas. Ahora, solo el caso de la CEL, del Gran Chaparral, solo a través de lo que se ha hecho con Mecafé y sus amigos, daría como para que realmente el fiscal actuara. Pero nosotros sabemos que él está tomándose un tiempo porque las investigaciones las están ahondando de una forma tan profesional para sustentarlas y que ellos no tengan una vía de escape, así como lo que pasó ahorita, un cobarde viviendo para Nicaragua. Esto de la CEL es triste porque está bien documentado. Y por eso lo decía al principio, si este gobierno, el FMLN, fuera un poco más ético, más transparente, un poco más moral, hubiera deshecho todos esos nudos de la CEL, así como de otras instituciones donde realmente fluye el dinero. Y aquí hay que hablar otro punto bien importante, Sergio y Eduardo el Ministerio de Hacienda. ¿Cuántos millones están saliendo al Ministerio de Hacienda de las diferentes instituciones? Cuando no hay una Corte de Cuentas casi presidencial, puede pedir todos los millones que quiera, porque los que están en la Corte de Cuentas obedecen una línea política de los mismos chanchullos. El INDES puede estar pidiendo un refuerzo presupuestario, se le envía el dinero y nadie sabe, cuentas claras no hay, al igual como yo se lo decía a través de Twitter a Marco Rodríguez. ¿Quién nos garantiza que los diferentes portales de transparencia de las diferentes instituciones y carteras del Estado sea cierta? Ahí están colgando un montón de cifras, pero ¿dónde está respaldada? Es que no tenemos Corte de Cuentas y son millones los que salen
a través del gordito de ahí de Hacienda, hacia Casa Presidencial, hacia otras instituciones, en donde la población pierde el tiempo en este montón de noticias llenas de banalidades y pierden ese objetivo tan grande como es de estar presionando porque la Corte de Cuentas haga un papel realmente a la altura. Yo quisiera pedirle esta noche de una manera muy amable a la Sala de lo Constitucional para que tomara cartas en el asunto sobre la Corte de Cuentas. Ok, vamos a otra pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, ya no hay tiempo para más, no me resta más que agradecerle a los caballeros. Eduardo Lobo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. De mejor forma imposible haber celebrado el Día del Amor y la Amistad, haciendo eso precisamente. Con gusto, Mario Burgos, gracias por habernos acompañado también. Dígame, por favor. Yo soy mi gente, todo nuestro movimiento, un abrazo. Perfecto. Gracias. Con gusto también, Eduardo Escobar, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Feliz Día del Amor a todos ustedes y la amistad para sus familias. Yo quiero mandar un saludo a mi esposa, Patricia de Méndez, y decirle, te amo, mi amor, todos los días de mi vida, no solamente este día, porque es el Día del Amor. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Como todas las noches, yo me desplazo y les presento la participación ciudadana de esta noche, que dice así, se las planteamos en las redes sociales. ¿Cree usted que las instituciones del Estado que garantizan el combate a la corrupción realmente lo hacen de manera eficiente? Un 8% dice que sí, un 76% que no, un 16% que necesitan mejorar, 245 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Y el señor Diego López, que se me hizo producción, lo invité a que hiciéramos un intercambio de cómo en el Día del Amor y la Amistad me atendieron al Barcelona este día. ¿Le están dando amor a quién? ¿A Diego? ¿O al Barcelona? Todavía el Paris Saint-Germain allá en el estadio del Parque de los Príncipes, por supuesto, escenario deportivo de un mundial. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si les gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.